Hoy vamos a hablar acerca de la química orgánica. Tienen que tomar ustedes en consideración que la química orgánica es la rama de la química en la que se va a estudiar los compuestos del carbono y sus reacciones químicas. Las características que ustedes deben tomar también en cuenta es la diferencia entre un compuesto orgánico y un compuesto inorgánico. Un compuesto orgánico, por lo general, van a ser aquellos que van a estar formados principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, flúor, cloro, bromo, yodo, entre otros elementos. Cabe destacar aquí también que dentro de estos compuestos orgánicos también se puede dar uso acerca de los grupos funcionales, que ya más adelante lo vamos a poder observar o ver dentro de la clase. Estos compuestos orgánicos por lo general son insolubles en agua y van a ser solubles en contactos con solventes no polares. Un claro ejemplo que podemos darnos cuenta aquí es aquí el agua y el aceite. Podemos observar que dependiendo de su solubilidad aquí el agua y el aceite, estos van a ser insolubles en el agua. Bueno, entre los compuestos inorgánicos, esos son todas las combinaciones de los átomos de la tabla periódica. Es decir, que aquí, como ya hemos visto acerca de la formulación de los compuestos binarios, podemos tener a los óxidos, peróxidos, entre otros grupos funcionales o en este caso en las formulaciones. Estos van a ser solubles en agua, a su vez van a ser insolubles en solventes apolares. Un claro ejemplo que aquí podemos observar es el agua con la sal. Entonces, si nosotros disolvemos esta parte de aquí, que es la sal, que se lo conoce como cloruro de sodio, su fórmula es Na, que viene a ser del sodio, y Cl, que viene a ser del cloruro de sodio, se lo disuelve en agua, entonces podemos verificar que estos van a ser solubles. El carbono en la naturaleza. El carbono, por lo general, en la tabla periódica, tiene un número atómico número 6. Y una de sus principales características es que puede enlazarse con otros átomos de carbono y otros elementos o sustancias para poder formar compuestos. Bueno, voy a proceder, chicos, a activar sus micrófonos para que puedan ustedes realizar, en este caso, las debidas preguntas. Ahora sí, chicos, ahora sí pueden activar su audio. Y bueno, entre los tipos de carbonos que nosotros podemos encontrar son carbonos primarios, carbonos secundarios, carbonos terciarios, carbonos cuaternarios. Entre los carbonos primarios, ¿qué es un carbón primario o cómo poder identificarlo? Bueno, este es aquel átomo de carbono que va a estar unido a un solo átomo de carbono. Y el resto de sus enlaces, que en este caso van a ser los de aquí, pueden estar unidos ya sean en hidrógeno o no hidrógenos. Entonces, ¿cómo vamos a poder verificar nosotros el carbono primario? Como principal, tenemos que ser bien observativos en lo que concierne a la cadena. Entonces, ustedes se dan cuenta que aquí tenemos nosotros nuestra cadena. Entonces, como primer paso, vamos a identificar cuántos carbonos tenemos. Aquí ustedes se pueden dar cuenta que tenemos un carbono, dos carbonos, tres carbonos, cuatro carbonos. Eso como principal. Tienen que darse cuenta con cuántos carbonos podemos contar en este caso nosotros. Ahora, ¿cómo podemos identificar este carbono primario? Como primer paso, tenemos que darnos cuenta que siempre el primer carbón va a estar solo unido a un solo átomo de carbono. Entonces, verificamos que este primer carbón va a estar unido solamente a este átomo de carbono. ¿Se dan cuenta? Miren cómo poder identificar este carbono primario. ¿Se dan cuenta? Este primer carbón está unido hacia este carbono. Por lo tanto, podemos decir que aquí hay un carbón primario. ¿Por qué hay un carbón primario? Porque está unido solamente a un solo carbono. Ahora, vamos a verificar aquí si el segundo carbono
cumple si es realmente un carbono primario o no. Entonces, nos damos cuenta que este es el segundo carbono, ¿verdad? Y nos damos cuenta que este segundo carbono va a estar unido hacia un carbono y hacia otro carbono. Entonces, ustedes tienen que darse cuenta que un carbón primario solamente va a estar unido a un solo carbono. Y aquí, si ustedes observan, este carbono no está unido solamente a un solo carbono, sino que está unido a dos carbonos. Por lo tanto, podemos decir que esto no es un carbono primario. Ahora, continuemos con el tercer carbono. Aquí pasa lo mismo. En este caso, este carbono, que es el tercero, va a estar unido hacia un carbono, ¿se dan cuenta? Y hacia otro carbono. Por lo tanto, aquí no hay carbono primario. Entonces, ahora vamos a verificar el cuarto carbono. Recuerden, el carbono primario, para que pueda hacerlo, tiene que estar unido solamente a un solo carbono. Entonces, este cuarto carbono, se dan cuenta que está unido a un hidrógeno y está unido hacia un carbono. Solamente tiene que estar unido a un solo carbono. Entonces, aquí podemos verificar que exactamente este es un carbón primario. En conclusión, dentro de esta cadena podemos verificar que el carbón 1 y el carbón, en este caso cuarto, vienen a ser carbonos primarios. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Todo claro? Bueno, entonces continuemos. Ahora, ¿cómo podemos identificar en este caso un carbono secundario? Un carbono secundario, en este caso, van a estar unidos a dos átomos de carbono. Y el resto de sus enlaces, que viene a ser esta parte de acá, chicos, de sus enlaces, van a estar unidos a otros átomos, que pueden ser, ya sean hidrógenos o no hidrógenos. Por ejemplo, puede haber aquí de pronto un cloro, un bromo, un grupo funcional. Y bueno, tienen que ustedes ser bien observativos en esa parte. Entonces, vamos a identificar aquí el carbono secundario. Vamos, como primer punto, a observar el primer carbón. Si está unido realmente a dos átomos de carbono. Entonces vemos que este primer carbón solo está unido hacia un carbono. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto no es un carbón secundario. Ahora, vamos a verificar el segundo carbono. Este está unido a un carbón y hacia otro carbón. Por lo tanto, podemos decir que aquí hay un carbón secundario. ¿Por qué? Porque van a estar unidos a dos átomos de carbono. Ahora, vamos a verificar en el tercer carbono. Este tercer carbono va a estar unido hacia un carbono y hacia otro carbono. Por lo tanto, aquí podemos decir que también hay un carbono secundario. ¿Por qué? Porque están unidos hacia dos átomos de carbono. Ahora, tenemos que verificar toda la cadena, chicos. Ahora tenemos aquí el cuarto carbono. Nos damos cuenta que está unido, tiene en este caso sus enlaces que son de hidrógenos, ¿verdad? Como ustedes observan aquí, y está unido hacia un carbono. Y aquí no hay un carbono secundario. ¿Por qué? Porque solo está unido hacia un carbono. Para que pueda ser un carbono secundario, tiene que estar unido específicamente a dos átomos de carbono. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿No? Licenciada, buenas noches. Una preguntita. ¿Sí? Dime. Ahí se utiliza también lo que son los dobles enlaces y los triples enlaces, ¿o no? Sí, aquí se pueden utilizar dobles o triples enlaces, que en este caso son alquenos o alquinos. En este caso aquí estamos trabajando, en este caso con estructuras de alcanos. Por lo tanto, por eso ustedes ven en esta parte que hay enlaces simples. Por simples nos referimos que solo hay un enlace así, miren, como de esta forma. Entonces, prácticamente aquí estamos trabajando simplemente con alcanos. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí contesté tu pregunta? Sí, Licen, gracias.
¿Alguna pregunta más, chicos? Bueno, continuamos. ¿Y cuándo se trabaja con enlace alcano o alquino? ¿Cuándo Bueno. se utiliza doble enlace o un enlace? Bueno, en este caso, aquí para poder trabajar con alcanos, alquenos o alquinos, esto viene a ser prácticamente una estructura en la química orgánica que a medida que vamos avanzando en el curso, vamos a ir viendo. Esto va a depender prácticamente del compuesto a trabajar. Aquí simplemente estamos trabajando con alcanos. ¿Por qué motivo? Porque yo quiero darles a ustedes a conocer cómo vamos a trabajar, con cuántos carbonos vamos a trabajar, cómo prácticamente con cuántos carbonos contamos, ya sean primarios, secundarios, terciarios, cuaternarios. Entonces, quiero que ustedes visualicen primero prácticamente esa cadena, cómo va prácticamente bien estructurándose poco a poco. Entonces tienen que tomar en cuenta esto, con cuántos carbonos en sí vamos a trabajar y en este caso con cuántos carbonos vamos a contar, si es secundario, terciario, cuaternario. ¿Sí contesté tu pregunta? Sí, gracias. ¿Alguna pregunta más, chicos? Bueno, avanzamos. Ahora aquí tenemos los carbonos terciarios. Dentro de los carbonos terciarios es aquel átomo de carbono que van a estar unidos a 3 átomos de carbono. Entonces, dense en cuenta, chicos, primero tienen que enumerar cuántos carbonos hay. Aquí hay 1, 2, 3 y 4 carbonos. Y aquí también se puede, en este caso, tienen que tomar en cuenta la cadena más larga, que bueno, prácticamente todavía no es que estamos yendo todavía a estructurar un alcano. Simplemente estamos visualizando cómo es esa estructura de prácticamente de esa cadena carbonada. Entonces, en eso nos estamos basando principalmente. En los alcanos, para poder nombrarlos, verificar si la cadena es más larga o poder prácticamente realizar sus nomenclaturas, eso lo vamos a realizar, pero poco a poco. Entonces, como primer punto, tienen que enumerar ustedes los carbonos. Se dan cuenta que aquí incluso hay hasta otro carbono. Puede ser también así, 1, 2, 3 y 4. También puede ser 1, 2, 3, 4. Aquí pueden contar incluso también 1, 2, 3, pero sería imposible porque tienen que coger siempre la cadena más larga. Entonces, por lo tanto, para poder identificar estos carbonos terciarios, tienen que estar unidos a 3 átomos de carbono. El primer carbono va a estar unido solamente hacia un carbono, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, esto no es un carbón terciario. ¿Por qué? Porque tienen que estar unidos a 3 átomos de carbono. Ahora, vamos a verificar el segundo carbono. Y este segundo carbono va a estar unido hacia un carbono y hacia otro carbono. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí hay un carbono y otro carbono unido hacia este carbono. Por lo tanto, aquí no hay un carbón terciario. Ahora, vamos a verificar este tercer carbono. Este tercer carbono, si se dan cuenta, está unido hacia este carbón y hacia este carbón. Y se dan cuenta que aquí también está unido hacia otro carbono. Bueno, aquí ustedes tienen que darse cuenta que para que se cumpla un carbono terciario, tienen que estar unidos a tres átomos de carbono. Por lo tanto, aquí podemos decir que sí hay un carbono terciario. Ahora, verifiquemos en este caso el cuarto carbono. Se dan cuenta que este cuarto carbono está unido hacia este carbono. Por lo tanto, no es un carbón terciario, porque tiene que cumplir que este carbón terciario tiene que estar unido a 3 átomos de carbono. Tienen que tomar en cuenta eso, chicos. Ahora, comencemos con los carbonos, en este caso, cuaternarios. Un carbono cuaternario, en este caso, es aquel átomo de carbono que va a estar unido a 4 átomos de carbono. Entonces,
como primer punto, tomamos en cuenta este primer carbón, nos damos cuenta que va a estar unido hacia un carbono. Entonces, esto no es un carbón cuaternario. Ahora, verificamos el segundo carbono para ver si es un carbono cuaternario. Entonces, este carbono está unido hacia este carbono, entonces está unido hacia dos carbonos, ¿se dan cuenta? Entonces, esto no es un carbón cuaternario. Ahora, verificamos el tercer carbono y verificamos que está unido hacia un carbono, hacia otro carbono, hacia este carbono y hacia este. Entonces, recuerden, para que haya un carbono cuaternario tiene que estar unido a 4 átomos de carbono. Entonces, aquí podemos visualizar que esto es un carbono cuaternario. ¿Por qué? Porque está unido hacia 4 carbonos. Ahora, en el cuarto carbono, en este caso, nos damos cuenta que solo está unido hacia un carbono. Por lo tanto, aquí no hay, en este caso, un carbono cuaternario. ¿Por qué? Porque solo está unido hacia un carbono, ¿se dan cuenta? Entonces, tienen que tomar ustedes en cuenta eso. Ahora, chicos, yo les pedí que ustedes tengan listo su cuadernito porque vamos a trabajar, en este caso, con esta parte de esta cadena. El problema nos dice el siguiente. En la siguiente estructura, señalemos los carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios con un número. En este caso, 1 va a ser para los átomos de carbonos primarios, 2 para los átomos de carbonos secundarios, 3 para los átomos de carbonos terciarios y 4 para los átomos de carbonos cuaternarios. Entonces, chicos, les voy a dar 2 minutos, son las 8:07, 2 minutos les voy a dar, bueno, 8:08. Les voy a dar 2 minutos para que ustedes puedan identificar los carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios dentro de esta cadena. Así que, chicos, a trabajar.